Gracias, Ezequiel. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes esta mañana y un placer haber participado con todos estos especialistas de impuestos. Uno se preguntará qué hace Berardi en este, que de impuestos sabe poco. Bueno, soy un especialista en pagar impuestos, con lo cual ese es mi aporte al equipo de gente que sabe mucho más que uno. Vamos a hacer un doble clic en el diagnóstico con Santiago. ¿Por qué no arrancás y nos mostrás cómo llegamos más en detalle, cómo llegamos hasta acá? Muy bien. Bueno, gracias Martín. Permiso, me va a parar. Bueno, muy buen día a todos y gracias IDEA y obviamente a todo el equipo que estuvo en esta célula trabajando desde hace mucho tiempo para poder revisar un poco esta historia tributaria, para poder dar hacia adelante en consenso una Argentina que tenga tributos para mejorar la competitividad de nuestro país, que sabemos que es uno de los puntos cruciales. Pero para ver hacia futuro tenemos que ir hacia el pasado un rato y es por eso que les traigo este primer gráfico. Este primer gráfico, y como nos contaba Esteban previamente, vimos cómo evolucionó el gasto público. Y ustedes saben que el gasto público en permanente aumento lleva también a que los impuestos permanentemente aumenten. Si nosotros vemos en 1980, también hecho por quinquenios, hoy la recaudación tributaria más que se duplicó con el pico entre el 2014 y 2015, casi 32 puntos del PBI. Y esto fue prácticamente homogéneo en todos los impuestos que estamos viendo acá. Ahora, ahí hay dos temas que hay que identificar que son importantes. Primero, que la recaudación tributaria no es lo mismo que la presión tributaria, y esto es importante. Básicamente, por temas que vamos a ver más adelante, hoy la informalidad tributaria y la informalidad laboral hacen que esta cantidad de recaudación que fue aumentando haya recaído sobre la misma cantidad de empresas, sobre la misma cantidad de personas. Los mismos pagando más, no ampliando esa base. Y como segundo punto, y acá es donde queremos quizás poner el foco en mayor medida, justamente entender un poco la historia de cómo se llegó hasta acá. Y para eso les voy a proponer una línea del tiempo que la vayamos recorriendo juntos. Año 1983 lo pusimos como punto de partida, fue consenso para empezar a entender algunas medidas que se hicieron de manera consensuada. Arranca este periodo con una reducción del impuesto a las ganancias para sociedades que alcanzaba una alícuota del 20%, tratando de fomentar las inversiones, pero por la contrapartida el IVA había aumentado de 13% a 13,6% y luego al 16%. Desde entonces, todas nuestras crisis fiscales dijeron: recaudemos más impuestos, creamos nuevos impuestos o vayamos a buscar aumentos en las alícuotas para poder financiar el déficit más que pensar en lo que estaba sucediendo con el gasto. Porque si nos fijamos, un año después, en 1991, se crea bienes personales. Está en una cajita porque fue un impuesto de emergencia, un impuesto que iba a durar tan solo 9 periodos fiscales. Martín me puede corregir, pero creo que todavía lo están pagando. Después, Pacto Fiscal 1. El primer pacto fiscal había un compromiso de eliminar sellos y compromiso de eliminar ingresos brutos. Acá iba a haber, las provincias habían firmado en su gran mayoría eliminar estos dos impuestos y hacer un único gravamen al consumo final. Adivinen si esto sucedió, tampoco. Continuamos, el IVA siguió subiendo, del 16 pasó al 18, del 18 alcanzó al 21. Pero la emergencia no terminaba ahí. Esta alícuota de ganancias que había bajado al 20%, sube al 35% que conocemos hoy nuevamente para poder financiar una economía que en 1998 ya empezaba a entrar en una recesión más profunda. Sabemos de las crisis que vinieron después. En el año 2001, creación del impuesto a los débitos y créditos, otro que está en cajita. ¿Por qué? Porque era un impuesto de emergencia que iba a durar tan solo un periodo fiscal. Fíjense si duró tan solo un periodo fiscal. La emergencia vuelve a tomar participación en un sistema que ha quedado completamente desacoplado y no se ha vuelto a pensar nuevamente. En el año 2002 reaparecen las retenciones y se incrementan ese mismo año a más del 20% de alícuota. En el año 2007 se incrementan las retenciones nuevamente, 4 puntos porcentuales respecto a lo que ya había. En el año 2008 se intenta hacer una suba más que finalmente sabemos que no salió. Vamos más adelante y ya nos vamos acercando hasta el final. En el año 2017, segundo pacto fiscal, segundo intento de decir vayamos a una eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos, reduzcamos la alícuota de ganancias a sociedades que hagan reinversiones en sus propias compañías. Sabemos que eso duró poco. Para 2019, una nueva ley de emergencia que subía la alícuota de bienes personales.
de 0,25 a 1,75 y 2,25 para bienes en el exterior. Viene el impuesto país, también otro impuesto que en el mundo vamos a ver que no se cobra mucho. Y luego, obviamente, la anulación del pacto fiscal que habíamos mencionado antes. Se anula esa baja de hace solamente 3 años y se anula la baja de los ingresos brutos que se había consensuado también. En 2020 se hace el aporte solidario y el impuesto país se extiende hacia las importaciones en el año 2023. ¿Qué es este recorrido? Este recorrido es nunca haber frenado a reordenar esto y pensarlo. ¿Tiene sentido que la emergencia esté por encima del largo plazo? Hoy estamos parados ahí y el siguiente gráfico es demoledor. Esta es la recaudación vía impuestos distorsivos que tiene hoy la Argentina. 9 puntos del PBI, yo les había dicho que más o menos estábamos en 30, 31 puntos del PBI, casi 1/3 de nuestra recaudación viene por impuestos distorsivos. Pará, ¿eso solo nosotros lo pagamos? Muy buena pregunta, Martín. ¿Por qué? Porque en Asia y Pacífico fuimos a buscar los mismos impuestos. ¿Cuánto ocupan de ese lugar? 2 puntos del PBI. En Latinoamérica y el Caribe, sin cortar a Argentina, por supuesto, 2 puntos del PBI. En los países desarrollados, menos de 1 punto del PBI. Es decir, estos impuestos, débitos y créditos, ingresos brutos, derechos a las importaciones, derechos a las exportaciones y el impuesto país, en el mundo han tendido a desaparecer y nosotros los tendimos a incrementar. Entonces, el gran problema que está detrás de nuestro sistema tributario es justamente que cobramos malos impuestos. Esto afecta a las exportaciones, aumenta los costos, tanto para los bienes locales como para los bienes exportables, baja la competitividad de las compañías y, por supuesto, impacta en la informalidad. Como les mostraba previamente, este sistema tiene muy poco incentivo a entrar en la economía formal, básicamente. Si nosotros vemos un gráfico de lo que es conocido como la evasión de IVA o formalmente la brecha tributaria, es básicamente el IVA que deberíamos recaudar según todo lo que producimos con nuestro PBI, menos la recaudación que efectivamente se cobra, hoy te da cerca de un 34% que se sostiene a lo largo del tiempo. Es decir, no hay más gente, no hay más empresas pagando impuestos y la informalidad tributaria se mantiene en los mismos niveles. Si uno ve gráficos de la región, esto va en franco descenso y nosotros nos mantenemos todavía con niveles de informalidad muy elevados, sobre todo porque tenemos impuestos que son malos. Esto nos lleva a una configuración, barra celeste, es lo que vemos acá, es el aumento de la presión de la recaudación tributaria que hemos tenido hasta la fecha, en ese pico que yo les mencionaba antes, de 32 puntos del PBI, y la línea que están viendo acá es donde ha quedado nuestro PBI per cápita en dólares constantes. La recaudación tributaria aumenta permanentemente, pero nosotros estamos en los mismos niveles de poder adquisitivo, de generación de riqueza de nuestro país por habitante que en el año 2007. Es decir, mismo crecimiento, mismo PBI y mayor recaudación permanentemente. Y sobre todo, con impuestos distorsivos. Segunda consecuencia, un estancamiento. Una de las más difíciles y que viene de la mano del estancamiento es la destrucción de las empresas más competitivas que tenemos, las empresas que pueden salir a competir al mundo, que podrían vender mejores bienes y servicios al exterior, hoy tienen una gran complicación. Desde el pico del año 2007, de 11.500 exportadoras que tenía Argentina, se han perdido hoy 35% de aquellas empresas, empresas que traen divisas, que contratan de manera formal y que tienen una productividad mucho mayor. Hoy tenemos 7.500 compañías de un total que habíamos tenido en el año 2007. Reitero, una economía estancada y que imposible que vayamos a aumentar nuestros salarios y nuestros niveles de ingresos si esto no mejora. Otra de las consecuencias, obviamente, y atado a lo anterior, es un mercado laboral que se ha estancado. Cuando vemos la informalidad laboral solamente en los asalariados, vemos que estamos en los mismos niveles del año 2011. No ha bajado la informalidad en el mercado laboral desde entonces. Y si no hablo solamente de asalariados, sino también de personas que son cuentapropistas, pero que están en la informalidad, este número va a más de 40% y se sostiene desde entonces. Pero acá hay un tema más. Dije, vamos a ver los registrados, los que sí están en el sistema, los que sí tienen algún tipo de aporte. Desde aquel periodo, poniendo el punto de partida en el año 2012, el sector privado formal, la línea que están viendo abajo, los asalariados del sector privado formal crecieron en 10 años solamente 3% en términos netos. Las otras líneas que están viendo es el empleo público, que ha aumentado más de 32% en ese mismo periodo, y los monotributistas, que han aumentado más del 34% en el mismo periodo. Esta economía, con estos impuestos, se ha estancado y tenemos que salir de la emergencia para poder revisarlo. Hay obviamente un tema que es muy conflictivo para todos, que lo vemos o no lo vemos, ahora vamos a conversar de eso,
que es justamente en los bienes que compramos todos los días. ¿Cuánto afecta? Y los bienes sobre todo también que queremos exportar. ¿Cuál es la carga tributaria en esos bienes? Pero de eso no voy a hablar yo, así que ya le dejo lugar a Matías. Gracias, Santiago. Lo invitamos a participar en este panel a Matías Olivero, que es el presidente de Lógica, una ONG cuyo objetivo es generar conciencia fiscal en gasto público y en impuestos, ¿correcto? Así es, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, IDEA. Esta presión fiscal insostenible, estos impuestos entre los más altos, impacta en la góndola. Allí vemos que del precio final en una bebida no alcohólica, 48% son impuestos. Calculado esto por el IARAF. Esto lo podemos dividir en 3 distintos tercios. Primer tercio, el IVA. Allí, con poco más del 16%, con un asterisco por el régimen de reintegro para aquellos que son beneficiarios, mientras dure el régimen, mientras se actualice el monto que allí figura. Segundo tercio, los impuestos indirectos, varios de los que mencionaba recién Santiago. Impuestos que están en cabeza del vendedor, nacionales, impuesto débito y crédito, impuestos internos, provinciales, ingresos brutos y tasas municipales. Y un tercer tercio, que es el impuesto a las ganancias y seguridad social. Esto se puede calcular, y lo calcula el IARAF también para alimentos, para hoteles, para restaurantes, en fin, para todas las distintas áreas, y en general andan por este barrio de más del 40%. Acá un poco menos en el caso de alimentos, por el hecho de que no está impuestos internos. Pero Matías, ¿esto la gente lo sabe o no? Esto la gente no lo sabe. Y de hecho, en Lógica, cuando nos pusimos a analizar esto de generar conciencia fiscal, teníamos que detectar bien el problema. ¿Cuál es la causa de esta sucesión de crisis económicas que hemos tenido y los desequilibrios fiscales que hemos sufrido? Y llegamos a la conclusión de que en la raíz de estos problemas se encuentra una cuestión de falta de cultura fiscal. Pero una falta de cultura fiscal que no es porque nos cuesta entender los impuestos, sino que es porque hay un régimen que sistemáticamente nos oculta los impuestos. De dos maneras. La primera es directa, artículo 39 de la Ley de IVA. ¿Qué dice ese artículo? No deberá discriminarse el IVA al consumidor final. Pero no solamente la prohibición, sino que viene una sanción. Hoy, en nuestro criterio vigente y que está en 2 lugares distintos de una resolución de la AFIP, pero en la década del 90 se escapó a la AFIP una resolución que preveía una sanción específica para aquel vendedor que expusiera el IVA al consumidor final. Artículo 8 de la resolución 4333. Y uno se pregunta, ¿una sanción por decir la verdad? La otra es más sutil, más astuta, que es esconder detrás del árbol del vendedor distintos impuestos que son totalmente invisibles para los consumidores. Y allí tenemos, a nivel nacional, impuestos internos, débitos y créditos, a nivel provincial, ingresos brutos, a nivel municipal, tasa de seguridad y higiene o equivalentes. 3 distintas personas enfrente del mismo ticket, del importe del ticket o factura, percutiéndolo, martillándolo una y otra vez hasta 5 veces. También con incidencia de impuesto de importación, impuesto país, quizás hasta 7 veces. Pero esto de mostrar impuestos, ¿es un tema argentino, es un tema regional, es un tema mundial? ¿Cómo es? Allí desde Lógica, Martín,
Les pedimos a todos los países, a todos nuestros colegas y nuestros pares de otras ONG, que nos manden los tickets de la región, de Europa, de Estados Unidos. Y en general, la regla es que se expone el IVA o el impuesto a las ventas en los Estados Unidos. Esa es la regla. Esto es la excepción. Es una excepción que nació hace 50 años en la ley de IVA 1973, con este artículo, y que durante 5 veces se lo modificó y nunca se tocó esta prohibición, el origen de nuestra falta de cultura. Pero en los demás países sí se expone. Y hay uno de ellos que destaca especialmente, que es el caso de Brasil. Allí dice 12.741, ley federal. Cuando vimos este ticket y vimos que había un capítulo de información al contribuyente, tiramos de la piola de esta ley. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice en su artículo 1, deberá exponerse en el ticket todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que tengan incidencia en la formación del precio. No importa si se aplica sobre comprador o sobre vendedor, hay que exponerlo igual. A continuación cita 8 impuestos, eran 10, vetaron 2, eran 8 impuestos. Y hay que distribuirlos en 3 canastas, como allí figura, impuestos federales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Yo sé a quién le pago y cuánto le pago y a quién exigirle. Y ahí le preguntamos, figura Fuente IBPT, fue la ONG que lideró este proceso en Brasil, y que lleva, digamos, la tabla de lo que tiene que ponerse en cada ticket. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué beneficio tuvo esto? Y así nos dijeron, bueno, mira, primero, como pensaron el efecto que tuvo en los consumidores, fue, ahora que sabemos los impuestos altos que estamos pagando, como dijo Santiago, país que compite con la Argentina por tener los impuestos más altos, ahora que sabemos los impuestos que pagamos, bájame los impuestos. Segundo, ahora que sabemos los impuestos altos que pagamos, te exijo servicios del Estado que sean acordes a esos impuestos que pagamos. Tercero, ahora que sabemos los impuestos que pagamos, me preocupo por dónde van a parar esos impuestos, al gasto público, porque es allí a donde están yendo y es como que de alguna manera los impuestos dejan de ser recursos del Estado para ser dinero de los contribuyentes. Como resultado de esto, exponer los impuestos en el ticket es una forma, digamos, de demandar a la política las reformas necesarias que gane quien gane, son necesarias para la evolución y, digamos, solucionar los problemas económicos de nuestro país. Con lo cual, la conciencia fiscal nos lleva a tener impuestos lógicos, gasto lógico y un país lógico. Gracias, Matías, muy elocuente, porque todo esto impacta en el poder de compra de los salarios, es decir, tiene un impacto en la gente y claramente la gente lo desconoce. Vamos a dar un pantallazo ahora de los especialistas en pagar impuestos, que somos el sector privado formal, cómo nos impacta en la competitividad. Nosotros hicimos un ejercicio, trabajo en una empresa que opera en las Américas, hicimos el siguiente ejercicio, es decir, analizamos nuestra cuenta económica en la filial argentina, calculamos todos los impuestos que pagábamos y cargas sociales, todo, pusimos clarito, y después agarramos el sistema tributario brasilero y el sistema tributario mexicano y se lo pusimos a la filial argentina para hacer una cuenta cuál hubiese sido la diferencia de impuestos y cargas sociales que hubiésemos pagado si estuviésemos bajo el régimen brasilero mexicano, por compararnos con economías parecidas en nivel de desarrollo y en nivel de competencia. El hallazgo son 2 principalmente. El primero es que si hubiésemos estado bajo las reglas brasileras, en Argentina hubiésemos pagado 120 millones de dólares menos de impuestos en el año 2022 de lo que en realidad pagamos en la Argentina. Si lo comparamos con México, hubiésemos pagado 145 millones de dólares menos
si el sistema tributario hubiese sido mexicano colocado en la Argentina. Este hallazgo es notable porque tiene obviamente en la competencia, como a ustedes les debe pasar en sus filiales argentinas, la competencia por las inversiones, dónde alocamos las inversiones. El sistema tributario, lo que hemos aprendido en estos largos 6 meses de trabajo, es que es un sistema poderoso de alocación de recursos e incentivos. Ahora, cuando desgranamos esos 120 millones de dólares de diferencia, el hallazgo más notable es la torre que mostró Santiago. 105 de los 120 son ingresos brutos, impuestos a los débitos y créditos bancarios y tasas municipales. 105 de 120, impuestos que, como bien mostró Santiago, en otro lado no se pagan. Entonces, cuando nosotros miramos el sistema tributario, y si bien comprendemos que el equilibrio fiscal es importante, también tenemos que pensar de que tenemos que salir a la cancha si queremos crecer con un sistema tributario que no nos haga caro para consumir, para que nuestra gente pueda consumir, que no nos haga caro para producir, que no nos haga caros para invertir y que no nos haga caro para crecer. Entonces, para cerrar un poco el diagnóstico, a mí me gustaría que se lleven una frase que es la siguiente. Tenemos una carga tributaria récord, aplicada sobre lo que consumimos con enorme impacto en el poder de compra de la gente y aplicada sobre el motor de la economía que es el sector privado formal. Eso hace que combinado con una evasión que llega al 35%, sí. hace un sistema imposible. Entonces, como sentimiento y tratando de volvernos a solucionar, estamos como en la charla de vestuario después de haber perdido con Arabia 2-1. Donde nos miramos y decimos, hay potencial, lo miramos a Messi y decimos, sí, hay potencial, pero algo distinto tenemos que hacer. Muchas gracias.